Las calles de Los Ángeles estaban llenas de vida, pero para María, de 72 años, el ruido y las luces neón eran apenas un murmullo distante. Su corazón latía con fuerza, mientras sostenía la pequeña maleta que traía consigo. Había viajado desde México en un autobús nocturno, con las piernas adoloridas y el alma llena de preguntas. Habían pasado 7 años desde la última vez que vio a su nieto, Alejandro, y aunque le dolía admitirlo, él había dejado de contestar sus cartas hace tiempo, pero ella no era una mujer que se rindiera fácil, no después de todo lo que había vivido. Respiró hondo y miró la dirección escrita en un papel arrugado. Se encontraba frente a una mansión imponente en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La casa, que una vez había visto en fotografías, se alzaba con su arquitectura moderna y sus ventanales oscuros como si ocultaran un secreto. Sin embargo, algo no encajaba. El césped estaba descuidado, las luces exteriores parpadeaban como si nadie las hubiera cambiado en meses, y la imponente reja negra estaba entreabierta. María frunció el ceño. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Con paso firme, empujó la reja y caminó hacia la puerta principal. Tocó 2 veces con los nudillos. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, la puerta se abrió solo un poco, revelando a un hombre con camisa blanca y chaleco de expresión fría. «Sí, busco a Alejandro», dijo María con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre arqueó una ceja y la miró, de arriba abajo, como si su simple presencia lo incomodara. ¿Quién pregunta? «Soy su abuela, María Fernández». El hombre no disimuló su sorpresa, pero pronto volvió a su gesto indiferente. «El señor no está disponible». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo andaba mal. «Escúchame bien, joven», dijo con tono cortante. «Crucé la frontera, viajé horas en un camión incómodo y no pienso regresarme sin ver a mi nieto». El hombre suspiró, pero antes de que pudiera responder, una voz grave y cansada se escuchó desde el interior. «Déjala entrar». El mayordomo se giró con evidente molestia y abrió la puerta. María entró sin esperar más. La casa por dentro no tenía el brillo de antes. El piso de mármol estaba opaco, las cortinas de terciopelo cerradas, y el aire olía a licor añejo y desidia. Había cuadros torcidos en las paredes y, sobre una mesa de cristal, botellas vacías se apilaban junto a ceniceros llenos. María sintió un nudo en el estómago, y entonces lo vio. Alejandro, su nieto, el niño al que había criado con amor tras la muerte de su madre, el joven que había trabajado hasta el cansancio para convertirse en un hombre exitoso. Ahora no era más que una sombra de sí mismo. Estaba sentado en un sofá de cuero, con la camisa desabrochada y el cabello revuelto. Su rostro tenía una palidez enfermiza y sus ojos oscuros estaban hundidos. Tenía una botella en la mano y la miraba como si fuera su única compañía en mínimas el mundo. María sintió un dolor punzante en el pecho. «Alejandro». Él alzó la vista y la miró fijamente, sin sorpresa, sin emoción. «Abuela». Su voz era ronca, como si no hablara con nadie en días. María se acercó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué te pasó, mijo?», susurró. Alejandro dejó escapar una risa amarga y bebió un sorbo del licor. «La vida me pasó, abuelita». María se sentó a su lado, ignorando el hedor a alcohol y desesperación. Tomó su mano, aquella mano que antes era fuerte y firme, pero que ahora temblaba levemente. «No me digas eso. Yo te conozco, Alejandro. Esto no eres tú». Su nieto desvió la mirada. «¿Por qué viniste?». María frunció el ceño. «Porque soy tu abuela. Porque te amo. Porque hace años que no sé de ti y cuando vi que dejaste de responderme, supe que algo andaba mal». Alejandro apretó los dientes y dejó la botella en la mesa con brusquedad. «No tenías que venir. Aquí todo está bien». María miró alrededor con dolor. «¿Llamas a esto estar bien?».
Alejandro cerró los ojos por un momento, pero no respondió. En ese instante, María notó a un hombre en la sombra, apoyado en el umbral de la puerta. Era un sujeto bien vestido, de sonrisa burlona, con un reloj caro brillando en su muñeca. Vaya, vaya. Así que la famosa abuela decidió hacer una visita. Alejandro tensó la mandíbula, pero no dijo nada. María se levantó con firmeza y miró al hombre de arriba abajo. ¿Y tú quién eres? El hombre esbozó una sonrisa falsa. Soy Luis, el mejor amigo de Alejandro. Hemos estado cuidando de él. María sintió un escalofrío en la espalda. Algo en la forma en que ese hombre hablaba le daba mala espina. ¿Cuidando?, repitió con escepticismo. Luis sonrió más ampliamente. Claro, Alejandro ha pasado por momentos difíciles. Lo mejor para él es mantenerse alejado del mundo exterior. Ya sabes, para evitar el estrés. María sintió que la rabia hervía en su sangre. Ese hombre no era un amigo, era un buitre. «Mijo, ¿es cierto lo que dice?», preguntó mirando a Alejandro. Su nieto evitó su mirada y se frotó el rostro con cansancio. «No quiero hablar de eso, abuela». Luis puso una mano en el hombro de Alejandro con un gesto posesivo. «Lo mejor será que la señora descanse. Ha viajado mucho». María sintió un escalofrío. Sabía que ese hombre no quería que ella estuviera ahí, pero ella no se iría. «Me quedaré aquí», dijo con firmeza. Luis arqueó una ceja. «Eso no lo decide usted». María lo miró con frialdad. «No vine hasta aquí para que un desconocido me diga qué hacer». Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Déjala, Luis». Luis entrecerró los ojos, pero sonrió con desdén. «Como quieras, amigo. Pero no olvides que tenemos asuntos que discutir mañana». María sintió una punzada en el pecho. ¿Qué asuntos? ¿Qué estaba pasando realmente? Pero por ahora, solo una cosa era segura. Su nieto estaba atrapado en algo oscuro, y ella no descansaría hasta sacarlo de ahí. María despertó en una habitación lujosa pero fría. No había fotos familiares ni rastros de calidez. Solo una cama grande, un escritorio y cortinas gruesas que bloqueaban cualquier rayo de sol. Se sentó en la orilla del colchón y sintió un peso en el pecho. Había llegado con la esperanza de encontrar a su nieto viviendo la vida que siempre soñó, pero lo que vio la noche anterior le rompió el alma. Alejandro no estaba bien. Algo dentro de ella le decía que ese tal Luis tenía mucho que ver. Respiró hondo, se puso sus zapatos y salió al pasillo con pasos sigilosos. Aún era temprano, pero se escuchaban voces en la planta baja. Se acercó a la barandilla y aguzó el oído. «Tienes que firmar los papeles hoy, Alejandro», dijo Luis con tono impaciente. «No podemos retrasarlo más». «No sé», murmuró Alejandro con voz cansada. «Por Dios, ya hablamos de esto. ¿O crees que puedes manejarlo solo? Mírate, amigo, no puedes ni levantarte sin una copa en la mano». María apretó los puños. «No me gusta esto, Luis», susurró Alejandro. Luis soltó una risa seca. «No tienes opción». El silencio que siguió le heló la sangre. María sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué lo estaba obligando a hacer? Se apresuró escaleras abajo, fingiendo no haber escuchado nada. Luis la miró de reojo y sonrió con esa expresión falsa que tanto le molestaba. «Buenos días, señora María. ¿Durmió bien?» María le sostuvo la mirada. «Dormí lo suficiente». «¿Y tú?». Luis soltó una risa sarcástica, pero antes de que pudiera responder, Alejandro se puso de pie con esfuerzo. «Abuela, vamos a desayunar». «Claro, mijo». María notó cómo Luis apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Se dirigieron al comedor. Un desayuno elegante los esperaba. Jugo de naranja recién exprimido, pan tostado, fruta cortada en formas perfectas. Pero Alejandro apenas tocó la comida. María observó cómo su nieto revolvía el café con lentitud, sin beberlo. Estaba ausente como si su mente estuviera en otro lugar. Tomó aire y decidió ir al grano.
Alejandro, quiero que me digas la verdad. Su nieto parpadeó y levantó la vista. ¿Verdad sobre qué? Sobre lo que está pasando aquí. Alejandro frunció el ceño y se removió en su asiento. Nada está pasando, abuela. Solo... no he tenido buenos días. María entrecerró los ojos. No me mientas. Él apretó los labios y desvió la mirada. No quiero hablar de eso. Pues yo sí, insistió María con la voz firme. Escúchame bien, Alejandro. Te crié. Te conozco mejor que nadie. Y lo que vi anoche, ese no eres tú. Alejandro tensó la mandíbula. Estoy bien, abuela. María negó con la cabeza. No lo estás. Y lo sabes. El silencio se hizo pesado entre ellos. Alejandro respiró hondo, como si peleara consigo mismo, pero al final bajó la mirada. María sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tanto había sufrido su nieto para terminar así? Luis no es tu amigo, ¿verdad? Preguntó con voz baja pero llena de certeza. Alejandro alzó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero en ellos también había miedo. Antes de que pudiera responder, una figura apareció en la puerta. Luis. Disculpen si interrumpo, dijo con su sonrisa calculada, pero Alejandro y yo tenemos una reunión importante. Alejandro se puso de pie de inmediato, como si su sola presencia lo intimidara. Sí, ya voy. Luis sonrió y colocó una mano en el hombro de Alejandro, con ese gesto de control que María odiaba. No te tardes, amigo. Cuando Luis salió, María se acercó a su nieto y lo tomó de la mano. Alejandro, por favor, dime la verdad. Su nieto se estremeció. Abuela, yo... Su voz tembló. No puedo. María sintió el corazón romperse en 1000 pedazos. Alejandro estaba atrapado, y ella haría lo que fuera para sacarlo de ahí. La atmósfera en la mansión se había vuelto aún más tensa tras el desayuno. Mientras la mañana se abría con una luz grisácea y nublada, María se sentía impulsada a actuar. La conversación con Alejandro había dejado en claro que algo muy oscuro se gestaba en el interior de aquella casa. Sin embargo, sus respuestas evasivas y sus ojos llenos de temor solo aumentaban la preocupación de la abuela. Después de que Luis y Alejandro salieron de la sala para su reunión importante, María quedó sola en el comedor. Se sentó frente a la mesa pulida y con la mano temblorosa tomó un vaso de agua. No era solo la sed, era una sed de verdad. La necesidad de descubrir lo que le había robado la sonrisa a su nieto. Con firmeza, decidió seguir a su nieto, sabiendo que en algún lugar se encontraba la clave para liberarlo. María salió por un pasillo lateral, donde los ecos del paso apresurado de Alejandro aún resonaban. El ambiente era frío y silencioso. Solo el murmullo distante de la ciudad se colaba por las ventanas. Se dirigió a una puerta entreabierta, y con cuidado la empujó. Allí, en una pequeña oficina adornada con papeles y documentos, vio a Alejandro sentado frente a un escritorio, con la mirada perdida en un montón de papeles. Luis estaba de pie junto a él observando con actitud imperturbable. María entró sin hacer ruido, como una sombra decidida a rescatar al joven que una vez fue su alegría. Alejandro, mi hijo, dijo con voz suave pero llena de determinación. ¿Puedo hablar contigo un momento? Alejandro se sobresaltó, giró lentamente y la miró con ojos vacilantes. Abuela, respondió con la voz quebrada. No es el mejor momento. Luis frunció el ceño y con tono cortante intervino. María, usted no entiende la situación. Hay decisiones que se deben tomar ahora mismo, y no podemos permitir distracciones. Pero María se plantó firme, sin retroceder. Yo entiendo lo que está en juego, Luis, dijo, mirando directamente a los ojos del hombre. Y sé que estás obligando a mi nieto a afirmar algo que no entiende. Quiero que me lo expliques. Alejandro bajó la mirada, y tras un largo silencio, suspiró profundamente. Abuela, es complicado, murmuró casi sin querer pronunciar la verdad. María dio un paso adelante con el corazón acelerado.
Siempre me enseñaste a enfrentar la verdad, mijo. ¿Qué es lo que te están haciendo? ¿Qué documentos son esos? Luis, al percatarse de la determinación en la voz de la abuela, dio un paso atrás y apartó la mirada. No es asunto suyo, señora María. Por favor, regrese a su habitación, sentenció con frialdad. La tensión creció en la habitación. Alejandro se levantó lentamente, temblando visiblemente. Abuela, yo... comenzó, pero fue interrumpido por Luis, que de inmediato apartó a Alejandro de la mesa y comenzó a recoger los papeles. María, sintiendo la desesperación en el ambiente, se lanzó a recuperar los documentos. Entre ellos notó un contrato con términos oscuros y cláusulas que parecían robarle no solo la fortuna de su nieto, sino su dignidad y libertad. Con manos firmes, los sostuvo y los pasó a Alejandro, quien los tomó con una mezcla de incredulidad y dolor en sus ojos. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó él con voz temblorosa, mientras sus dedos recorrían el papel arrugado. María respondió, con el rostro endurecido por la determinación. «Este es el contrato que Luis ha forzado sobre ti. Me he dado cuenta de que está dispuesto a despojarte de lo que te pertenece. Todo lo que construiste, todo lo que luchaste por obtener, está en riesgo». El silencio se extendió en la sala. Luis se quedó sin palabras por un instante, y Alejandro sintió cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», preguntó Alejandro con una mezcla de tristeza y furia contenida. Luis, recuperando la compostura, replicó con tono frío: «No es cuestión de hacer o no hacer. Es un negocio, y en los negocios, a veces se deben tomar decisiones difíciles. Tú ya no eres el joven de antes. Necesitas ayuda para manejar tus asuntos». María, con lágrimas en los ojos pero sin titubear, se interpuso entre Luis y Alejandro. «Basta. Tú no tienes derecho a manipularlo, a hacerlo sentir impotente. Yo siempre supe que algo no estaba bien cuando lo vi. Tu ayuda es solo un pretexto para controlarlo». Alejandro, abrumado por la emoción, alzó la voz. «No, abuela, déjalo». «No entiendes, es complicado», María replicó con firmeza. «Complicado o no, tú mereces ser libre, mijo. Mereces tomar tus propias decisiones sin que nadie te intimide». En ese instante, el ambiente se llenó de una energía vibrante, cargada de revelaciones no dichas. Luis, intentando recomponerse, miró a Alejandro con una mezcla de desprecio y pánico. «Alejandro, piénsalo bien», insistió con voz baja. «Sin este acuerdo perderás la protección que te da tu inversión. Estás arriesgando todo lo que has construido». Alejandro apartó la mirada, con el rostro bañado en lágrimas. «No, ya no quiero esa protección, solo quiero recuperar mi vida», dijo con la voz quebrada pero decidida. María se acercó y tomó a su nieto en un abrazo cálido y consolador. Mientras lo abrazaba, susurró: «Yo siempre estaré aquí para ti, mijo. No permitiré que te arrebaten tu futuro. Juntos encontraremos la forma de liberarte de este yugo». Luis, sintiendo que su plan se desmoronaba, trató de recomponerse y se dirigió a la puerta. «Esto no termina aquí, Alejandro. Todavía tienes mucho que aprender», dijo en tono amenazante, mientras se marchaba apresuradamente. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un presagio en la habitación. Quedaron solo María y Alejandro, rodeados por documentos y el eco de las palabras de Luis. «¿Qué haremos ahora, abuela?», preguntó Alejandro, mirando con desesperación a su protectora. María se secó las lágrimas y, con la mirada fija en los papeles, respondió: «Primero, vamos a destruir este contrato. No puedes firmar nada que te robe tu futuro. Y después, descubriremos quién es realmente este hombre y qué es lo que quiere de ti». Con mano decidida, tomó los documentos y los arrugó en un puñado. «Cada palabra en este contrato es una cadena que te impide ser tú mismo», murmuró mientras los dejaba caer en un cesto de basura. Alejandro, conteniendo las lágrimas, asintió. «Gracias, abuela.
Sé que solo quieres lo mejor para mí, pero tengo miedo de perderlo todo y, peor aún, de no poder volver a ser el hombre que solía ser. María lo miró con ternura y determinación. El miedo es natural, mijo, pero juntos lo enfrentaremos. Recuerda que en los peores momentos es cuando se forja la verdadera fortaleza. Hoy has dado el primer paso para liberarte de esa oscuridad. Mientras hablaban, en la penumbra de la oficina, María notó que había más documentos escondidos en un cajón. Con sigilo se acercó y extrajo una carpeta oculta llena de papeles y fotografías. Al revisarla, descubrió recortes de periódicos, contratos anteriores y correos electrónicos impresos que sugerían una red de engaños y corrupción. Entre ellos, encontró un informe financiero que demostraba cómo Luis había manipulado a varios inversores para quedarse con sus fortunas. «Mi hijo, mira esto», dijo extendiendo la carpeta a Alejandro. Él tomó la carpeta con manos trémulas, y al leer las evidencias, sus ojos se llenaron de una nueva mezcla de determinación y furia. «No puedo creer que me haya dejado cegar por tus mentiras, abuela. ¿Cómo no me di cuenta antes?», entre sollozos, dijo mientras apretaba la carpeta contra su pecho. María, con voz serena pero llena de convicción, respondió: «El mundo puede ser un lugar traicionero, pero lo importante es que hoy tienes la oportunidad de despertar. Esta es la verdad, mijo. Y ahora, juntos, haremos justicia». La conversación se volvió un pacto silencioso entre ambos. Cada palabra, cada lágrima, era un ladrillo en el camino hacia la liberación de Alejandro. La mansión, con sus paredes frías y oscuros secretos, ya no parecía tan impenetrable. María había encendido una chispa de esperanza que se extendía por cada rincón olvidado. Mientras se alejaban de la oficina, decididos a buscar ayuda y a reunir pruebas que pudieran revertir la situación, la tensión en el ambiente se disipaba momentáneamente. Sin embargo, en el eco de la despedida de Luis y en el inminente peligro que representaba su presencia, se podía sentir que el verdadero rescate de Alejandro apenas estaba comenzando. «Abuela, ¿crees que podamos enfrentar a alguien tan poderoso?», preguntó Alejandro, con una voz que denotaba una mezcla de temor y esperanza. María lo tomó de la mano y, mirando a los ojos, respondió: «El poder no siempre se mide en billetes o contratos. A veces, la fuerza más grande reside en el amor y en la voluntad de no rendirse jamás. Tú eres mi nieto, y yo soy tu abuela. Juntos, podemos enfrentar cualquier adversidad». Con cada paso que daban, María sentía que el peso de la opresión se aligeraba. La verdad había salido a la luz y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres y peligros, ambos sabían que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad y la dignidad de Alejandro. La tarde se fue cerrando, y mientras el sol se despedía tras los rascacielos, la abuela y su nieto se alejaron de la oficina, llevando consigo la determinación de luchar contra la injusticia. El rescate silencioso había comenzado, y en ese instante, el oscuro velo de la manipulación empezaba a descender. El ambiente en la mansión se había transformado en un campo de batalla silencioso. Después de la confrontación en la oficina, la tensión se había vuelto palpable en cada rincón de la casa. María y Alejandro, unidos por un lazo inquebrantable, habían descubierto pruebas que desvelaban la corrupción que se escondía tras los contratos y las mentiras de Luis. Sin embargo, el precio de esa verdad se hacía cada vez más evidente. La tarde había caído, y en el salón principal, iluminado únicamente por la tenue luz de un candelabro, se celebraba una cena forzada organizada por Luis. La sala, decorada con lujosos muebles y obras de arte costosas, contrastaba fuertemente con el ambiente sombrío y cargado de resentimiento. Luis había decidido reunir a algunos de los socios de Alejandro, y su presencia en la cena era un recordatorio constante del control que intentaba ejercer sobre el joven. Alejandro estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido y las manos temblorosas. A su alrededor, ejecutivos y rostros desconocidos murmuraban entre sí, mientras Luis, impecable en traje y corbata,
Presidía la velada con una sonrisa calculada. María se sentó discretamente en una butaca al fondo, vigilando cada movimiento, cada palabra. Alejandro, esta noche debes firmar el documento final que consolidará la reestructuración de tus negocios, anunció Luis, levantando su copa, con aire solemne. Alejandro se limitó a asentir, pero sus ojos recorrían la sala con angustia. No era la primera vez que se veía arrinconado, y ahora, con la evidencia de la traición en sus manos, el peso del engaño le hacía temblar la voz. Mientras tanto, María sentía cómo cada fibra de su ser se rebelaba ante aquella injusticia. Con voz queda pero decidida, María se puso de pie y caminó hacia la mesa, interrumpiendo el silencio forzado. «Basta ya, Luis», exclamó haciendo que todos los presentes se volvieran hacia ella. Los murmullos se transformaron en un murmullo, inquieto. Luis alzó una ceja sorprendido por la osadía de la anciana. «María, ¿qué haces?», preguntó con tono sarcástico, mientras se levantaba lentamente de su silla. «Estoy aquí para proteger a mi nieto, y ya no permitiré que sigas manipulándolo», replicó María, con voz firme y mirada desafiante. En ese preciso instante, el ambiente se volvió tenso. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Algunos se retiraron discretamente, mientras otros observaban, incrédulos, el valor de aquella mujer. «¿Qué entiendes tú de negocios, doña María?», intervino uno de los socios con voz áspera. «Esto no es asunto sentimental». María lo miró fijamente sin titubear. «Yo entiendo que no se puede medir el éxito solo en números. Se trata de la integridad, del respeto y sobre todo, del amor. Mi nieto no es una mercancía que se pueda vender ni negociar». Alejandro, sintiéndose invadido por la determinación de su abuela, se levantó lentamente y tomó la palabra. «Luis, ¿cuántas veces he tenido que escuchar tus promesas vacías?», preguntó, la voz quebrada por la emoción. «Ya no quiero seguir siendo un peón en tus juegos». Luis, con una mueca de desdén, replicó. «Alejandro, a veces las decisiones difíciles son necesarias para sobrevivir en el mundo de los negocios. Si no aprendes a ceder, te quedarás atrás». María, sin permitir que la conversación se desviara, intervino de nuevo. «Esa protección de la que hablas no es más que una trampa para que pierdas lo que con tanto esfuerzo construiste». Sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad ineludible. Uno de los ejecutivos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se atrevió a hablar. «Señor Luis, tal vez deberíamos analizar las condiciones de este acuerdo con mayor detalle. Hay algunas cláusulas que parecen excesivas». Luis sonrió, pero su sonrisa se tornó fría en un abrir y cerrar de ojos. «Permítanme aclararles algo», dijo con tono imperioso. «Estas condiciones han sido negociadas para proteger a todas las partes involucradas. Es en beneficio de Alejandro». Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que cada palabra de Luis lo hundía más en una red de engaños. Miró a su abuela, buscando el consuelo que siempre le había ofrecido. María se acercó a él y le tomó la mano con ternura. «Hijo, no dejes que te convenzan de algo que no es justo», susurró al oído. «Tú tienes derecho a decidir tu destino». Luis, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, se levantó bruscamente y caminó hacia una gran ventana. Afuera, la noche ya había caído, y las luces de la ciudad parpadeaban como señales de un destino ineludible. «Ya es hora de que te pongas a pensar con la cabeza, Alejandro», murmuró Luis casi como si hablara consigo mismo. «Sin este acuerdo, estarás expuesto y vulnerable». María se acercó al hombro de Luis desafiándolo con la mirada. «No se trata de pensar, se trata de sentir y actuar con justicia. Tú, Luis, ya no eres un amigo. Eres el enemigo que ha estado robándole la vida a mi nieto». El silencio cayó, nuevamente en la sala, pesado y cortante. Todos los presentes parecían haber sido testigos de un duelo verbal, en el que no se hablaba de dinero, sino de dignidad y amor familiar. Una de las ejecutivas, con voz temblorosa, se atrevió a comentar. «Señor Luis,
¿Acaso no entiende que forzar decisiones de esta manera solo destruirá la confianza que ha construido Alejandro en ustedes? Luis giró su mirada hacia ella, y por un breve momento se notó una sombra de duda en sus ojos. Sin embargo, rápidamente recuperó su postura altiva. La confianza es un lujo que en este mundo ya no se puede permitir, respondió con voz gélida. Si no estás dispuesto a hacer sacrificios, te quedarás sin nada. Alejandro, sintiendo el peso de la decisión, se volvió hacia su abuela, buscando respuestas en aquella figura que siempre había representado su refugio. Con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo: «Abuela, ¿por qué ahora? ¿Por qué tengo que enfrentarme a todo esto? ¿No era suficiente con que me dejaran caer en la desesperación?» María se agachó a su lado y lo abrazó con fuerza, como si quisiera rogarle a la vida por un respiro. «Hijo, sé que duele. Sé que sientes que todo se ha venido abajo, pero es en estos momentos de oscuridad cuando se forja la verdadera fortaleza. Tu valor no se mide por lo que pierdes, sino por lo que estás dispuesto a luchar». Las palabras de María se entrelazaban con el eco de la música de fondo, mientras la sala, antes llena de murmullos, comenzaba a quedarse en silencio, observando el enfrentamiento entre la corrupción y la integridad. Luis, sintiendo que su control se desvanecía, dio un paso atrás y con voz áspera dijo: «Alejandro, piénsalo bien. No todos en este negocio tienen la fortuna de tener segundas oportunidades. Yo te ofrezco una salida, y tú la rechazas por orgullo». Alejandro, con la mirada firme a pesar del dolor, respondió: «No es orgullo, es dignidad. No voy a vender mi futuro ni mi esencia para satisfacer a alguien que se aprovecha de mí». Un murmullo de aprobación se levantó entre algunos de los presentes. María asintió con determinación, sintiendo que la semilla de la libertad comenzaba a germinar en el corazón de su nieto. Con la voz llena de convicción continuó: «Luis, ya no tienes poder sobre nosotros. Hoy, en esta sala, te demuestro que la verdadera fortaleza radica en la unión y en el amor. Tú solo puedes destruir lo que aún no se ha construido, pero nosotros juntos somos invencibles». La tensión en la sala se hizo insoportable. Luis se quedó unos instantes en silencio, mirando la determinación en los rostros de Alejandro y María. Luego, con una mueca de frustración, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir palabra, dejando tras de sí un vacío lleno de interrogantes. Los pocos ejecutivos que habían permanecido se miraron entre sí, conscientes de que algo fundamental acababa de suceder. Algunos comenzaron a susurrar sobre la integridad y el honor, mientras otros se retiraban silenciosamente, incapaces de seguir siendo partícipes de un sistema tan corrupto. Alejandro, aún con lágrimas en los ojos, miró a su abuela y preguntó, con voz entrecortada: «Abuela, ¿crees que es posible que cambie todo? ¿Que podamos recuperar lo que se me arrebató?» María lo miró fijamente, acariciándole la mejilla con ternura. «Sí, hijo, porque lo que se te ha quitado no es parte de tu esencia. Tu verdadero valor está en tu corazón, en la pasión por la vida y en la determinación de hacer lo correcto. Y mientras tengamos el coraje de enfrentarnos a los enemigos, ya sean externos o internos, nada podrá quebrarnos». El ambiente en la sala, cargado de tensión, comenzó a ceder ante una nueva atmósfera, la de una familia dispuesta a luchar contra la injusticia. Mientras los rostros de los presentes se transformaban en testigos de un cambio inminente, la luz de la noche se filtraba a través de los ventanales, simbolizando la esperanza que emergía de entre las sombras. En ese preciso momento, Alejandro tomó la iniciativa. Con voz segura dijo: «Esta noche no firmaré nada. No permitiré que me obliguen a renunciar a mi libertad y a mi futuro. Hoy decido luchar por mí, por mi familia y por el honor de lo que he construido». Un silencio ensordecedor llenó la sala, interrumpido solo por el débil murmullo de la ciudad afuera. María sintió una oleada de orgullo y esperanza al ver cómo su nieto, a pesar de las heridas, se alzaba para reclamar su destino. «Y yo estaré a tu lado.
siempre, añadió ella, mirando a cada uno de los presentes, porque el amor y la verdad siempre triunfan, incluso en los momentos más oscuros. Con esas palabras, la mesa quedó en una especie de tregua improvisada. La confrontación había abierto una brecha en la fachada impenetrable de Luis y su red de engaños. Mientras algunos ejecutivos comenzaban a reconsiderar sus lealtades, la determinación de María y Alejandro marcaba el inicio de una lucha que trascendería el dinero y el poder. La noche avanzó, y aunque Luis había abandonado la sala, su sombra parecía acechar en cada esquina. Pero ahora, en el rostro de Alejandro brillaba la luz de la esperanza, y en el de María, la firme convicción de que el amor y la justicia podían derribar hasta los muros más altos. Con el eco de aquella velada resonando en sus corazones, abuelo y nieto se prepararon para lo que vendría. La lucha apenas comenzaba, y cada paso hacia adelante era un acto de valentía que marcaba el camino hacia la verdadera libertad. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso y expectante, como si la mansión misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente por las ventanas, iluminando sutilmente los pasillos que habían sido testigos de tantas intrigas la noche anterior. Alejandro despertó en su habitación, aún con la pesada sombra de las palabras de su abuela y la confrontación de anoche. El ambiente era frío, y en cada rincón se respiraba la incertidumbre. María, ya despierta, se paseaba silenciosamente por los pasillos, decidida a proteger a su nieto y a desvelar la verdad oculta tras las manipulaciones de Luis. Con cada paso, el eco de sus pisadas retumbaba en la vasta casa, recordándole que cada segundo contaba para evitar que el poder de Luis se consolidara definitivamente. En la sala de reuniones, la atmósfera era opresiva. Luis había convocado a los últimos socios y ejecutivos para cerrar lo que él consideraba el último paso hacia la consolidación del control total sobre los negocios de Alejandro. Sobre la mesa larga y brillante reposaban varios documentos, contratos, cláusulas y anexos, que según Luis sellarían el destino del joven empresario. Mientras tanto, Alejandro, con el rostro marcado por el dolor y la confusión, se encontraba en un pequeño despacho contiguo, repasando los papeles que María había logrado rescatar la noche anterior. Entre ellos, había anotaciones y recortes que mostraban evidencias claras de manipulación y fraude. Pero su mente estaba nublada por el temor de lo que podía perder si se negaba a firmar el nuevo contrato. De pronto, se oyó el sonido de pasos firmes en el pasillo. María se asomó por la puerta del despacho y vio a Luis, con una carpeta en la mano y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su arrogancia. «Alejandro, es hora de poner fin a esta indecisión», dijo Luis en tono imperioso. «Debes venir a la sala de reuniones y firmar. No podemos esperar más». Alejandro miró a María buscando en sus ojos la fuerza para tomar la decisión correcta. Ella asintió con determinación, y él, con el corazón acelerado, cerró la carpeta de documentos que había estado revisando. Con pasos pesados y vacilantes, salió del despacho y se dirigió a la sala. La sala de reuniones estaba ya llena de ejecutivos, algunos murmurando entre sí, otros observando con curiosidad el inminente enfrentamiento. En el centro, sobre la mesa, se encontraban los documentos preparados por Luis. La tensión era palpable. Luis, apoyado en la cabecera de la mesa, esperó con la mirada fija en Alejandro. «Bien, mijo», dijo Luis con una sonrisa forzada. «Hoy sellarás tu destino y darás un giro a tu vida». Alejandro se quedó en silencio, mirando la carpeta frente a él. Recordaba las palabras de su abuela. «No firmes nada que te arrebate tu futuro, que te encadene a un sistema que solo te explota». El eco de esa advertencia lo retumbaba en el alma, pero, en su interior, el miedo y la confusión luchaban con el deseo de recuperar lo perdido. María se adelantó con paso firme y tomó la palabra. «Alejandro, detente un momento. Esto que te están ofreciendo no es ayuda, es una trampa.
No dejes que te quiten lo que tanto te costó construir. La sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos se intercambiaron miradas nerviosas. Otros apartaron la vista, sabiendo que el ambiente estaba a punto de volverse incontrolable. Luis frunció el ceño, visiblemente irritado por la intromisión de la abuela. Doña María, ¿qué hace aquí?, preguntó Luis con tono condescendiente. Esto es un asunto de negocios, no de sentimentalismos. María lo miró directamente a los ojos y replicó con voz firme y serena. Los negocios se tratan de honestidad y justicia, algo que evidentemente ha olvidado. No se trata solo de números, se trata de la vida y el futuro de un hombre que merece ser libre para decidir. Alejandro sintió una punzada en el pecho. La lucha interna se hacía insoportable. Tomó la carpeta frente a él, la sostuvo con manos trémulas y miró a Luis. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí, Luis? ¿Por qué empujarme a firmar estos papeles? Luis, respirando con arrogancia, respondió. Alejandro, sabes muy bien que sin este acuerdo perderás todo. Tus inversiones, tus activos. Estás en un punto sin retorno. Yo solo te ofrezco protección en un mundo que no perdona. Una voz interrumpió la tensa confrontación. Uno de los ejecutivos, con tono vacilante, dijo: Señor Luis, si puedo hablar. He revisado algunas de las cláusulas de este contrato y hay condiciones que resultan abusivas. ¿No cree que esto es excesivo? Luis se giró bruscamente hacia el hombre, su semblante tornándose más severo. ¿Excesivo?, inquirió. Estas cláusulas están diseñadas para evitar que te devalúes en un mercado tan inestable. Es lo que se necesita para protegerte, Alejandro. María, sintiendo que las palabras de Luis amenazaban con derrumbar lo poco que quedaba de la voluntad de su nieto, dio un paso al frente y se dirigió a él con voz decidida. No, Luis. Lo que estás haciendo es robarle a mi nieto su libertad. Él no es un objeto para ser manejado ni explotado. Es un hombre que merece decidir su propio destino. Alejandro miró a su abuela, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de desesperación y anhelo por liberarse de esa opresión. Con la mirada baja, murmuró: Abuela, tengo miedo. Tengo miedo de perderlo todo si me niego a firmar. María se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó la mano con fuerza. Hijo, el verdadero valor no se mide en posesiones ni en contratos. Se mide en la capacidad de defender lo que es justo, en la fuerza de tu corazón para elegir tu camino. No permitas que el miedo te encadene. Yo estoy contigo, y juntos enfrentaremos a quien intente destruir lo que eres. La sala entera se quedó, en silencio ante la emoción y la determinación de la abuela. Algunos ejecutivos parecían conmocionados, otros, incómodos, intercambiaban miradas de complicidad con Luis. El ambiente se llenó de una tensión casi insoportable, como si cada latido de corazón de Alejandro estuviera a punto de romper el frágil equilibrio. Luis, visiblemente alterado, volvió a alzarse y habló con voz áspera. Alejandro, este es el momento de la verdad. Ya no puedes seguir aferrándote a nostalgias. Tu futuro depende de este acuerdo. ¿Realmente quieres arriesgar todo lo que has construido por orgullo? Alejandro apretó los labios, sintiendo cómo las palabras de su abuela resonaban en su interior. Con una voz temblorosa, pero cargada de determinación, respondió: No, Luis, no voy a ceder. No firmaré estos documentos que me encadenan. Prefiero enfrentar las consecuencias antes que traicionar mi esencia. Un murmullo se levantó entre los presentes. Algunos ejecutivos inclinaban la cabeza en señal de asombro, mientras otros apartaban la mirada, sabiendo que acababan de presenciar algo irreparable. Luis se quedó paralizado por un instante, y luego su rostro se endureció en una mueca de furia contenida. Alejandro, estás cometiendo un error garrafal, gruñó, mientras repasaba la carpeta en sus manos. Sin este acuerdo te expones a perder no solo tus inversiones, sino también la reputación que tanto te ha costado forjar. María intervino de nuevo, su voz vibrando con fuerza. La reputación se construye con integridad y honestidad,
no con trampas y manipulaciones. Tú, Luis, solo sabes exprimir a los demás para tu propio beneficio. La tensión llegó a su punto álgido. Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y terror al romper finalmente el círculo de manipulación, levantó la mirada con determinación. Hoy, elijo mi libertad y mi dignidad. No voy a dejar que me arrebaten lo que realmente importa, mi identidad y el amor que me han dado en mi familia. Al pronunciar esas palabras, el ambiente en la sala pareció cambiar. El silencio se hizo más profundo, y en los ojos de algunos ejecutivos se notaba el reflejo de una conciencia despertando. Luis, incapaz de disimular su frustración, apretó los puños y lanzó una última amenaza. No se equivoquen, esto no termina aquí. Verán que hay consecuencias por desobedecer las reglas del juego. Alejandro, te estarás arriesgando mucho. Pero en ese preciso momento, una puerta se abrió de par en par, y otro ejecutivo, quien hasta entonces había permanecido en la sombra, se adelantó con voz temblorosa, pero firme. Señor Luis, he revisado todos los documentos y pruebas que han circulado. Hay evidencias claras de que se han cometido irregularidades en las negociaciones. No podemos permitir que sigamos con un sistema corrupto. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre la sala. Los murmullos crecieron y algunos ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas cómplices entre sí. Luis, visiblemente desestabilizado, trató de recuperar la compostura, pero la atmósfera ya había cambiado. María aprovechó el momento para dirigirse a Alejandro. Hijo, ahora es el verdadero momento de la verdad. Elige tú tu camino, sin presiones ni engaños. Tú eres el dueño de tu destino, y yo estaré aquí para apoyarte, pase lo que pase. Alejandro, con lágrimas en los ojos pero con el corazón inflamado de determinación, asintió. Se dirigió hacia la mesa y, en un gesto simbólico, apartó la carpeta que Luis había presentado. La sala se llenó de un silencio expectante, como si el destino estuviera a punto de cambiar para siempre. Luis, comprendiendo que estaba perdiendo el control, se retiró bruscamente, dejando caer una última advertencia. Recuerden, el mundo de los negocios es implacable. Hoy pueden creer que han ganado, pero mañana el destino es incierto. Con esas palabras, salió de la sala, dejando atrás un rastro de tensión y preguntas sin respuesta. Los ejecutivos que quedaban comenzaron a murmurar entre sí, y algunos se acercaron a Alejandro para ofrecerle palabras de aliento. Sin embargo, lo único que importaba en ese instante era la mirada de María, llena de orgullo y esperanza. Alejandro tomó la mano de su abuela y, mirando al vacío, murmuró: «Hoy he elegido mi libertad, abuela. No importa lo que suceda, lucharé por ser el hombre que sé que puedo ser». María lo abrazó con fuerza, y en ese abrazo se fundieron el amor, la determinación y la promesa de un futuro en el que la verdad y la dignidad prevalecerían sobre la corrupción y la manipulación. La mañana avanzaba, y mientras la mansión se llenaba de sombras y luces titilantes, el eco de aquella decisión resonaba en cada rincón. El momento de la verdad había llegado, y aunque el camino por delante aún estaba plagado de desafíos, una cosa era segura: el espíritu de libertad y justicia de Alejandro había despertado, y junto a su abuela, estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. La tensión que se había gestado en la mansión durante la intensa mañana dio paso a una atmósfera de incertidumbre y temor que se extendía por cada rincón. Tras la valiente declaración de Alejandro y el repudio de Luis, el ambiente parecía haberse congelado en el tiempo. Sin embargo, en las sombras acechaba una amenaza que ninguno de ellos esperaba: el golpe final que cambiaría de forma irreversible la vida del joven empresario. Esa misma mañana, mientras el eco de la decisión de Alejandro aún vibraba en la sala de reuniones, Luis se retiró furioso hacia su despacho privado. Allí, entre papeles y documentos que hablaban de traiciones pasadas y ambiciones desmedidas, se reunió con un grupo reducido de ejecutivos de confianza. En un ambiente oscuro, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara antigua,
Luis desplegó un plan que tenía la intención de dejar a Alejandro sin ninguna opción de recuperación. No podemos permitir que este cambio de actitud se vuelva contagioso, dijo Luis con voz fría y calculadora. Si Alejandro se niega a firmar, todo lo que hemos construido se desmorona. Uno de los ejecutivos, un hombre de mirada dura y ceño fruncido, replicó: ¿Y cuál es el plan, Luis? ¿Vamos a tomar medidas más contundentes? Luis asintió lentamente y abrió un dossier repleto de documentos confidenciales. Entre ellos se hallaban registros bancarios, contratos fraudulentos y una serie de movimientos financieros ilícitos que, de hacerse públicos, arruinarían la reputación de Alejandro y de todos los involucrados. «Voy a dar el último golpe», anunció con una sonrisa siniestra. «Convocaré a una junta extraordinaria con todos los socios y, ante la evidencia irrefutable, obligaremos a Alejandro a aceptar un acuerdo aún más estricto. Esta vez, se quedará sin alternativa. Mientras tanto, en el despacho improvisado que María y Alejandro habían ocupado para revisar la evidencia contra Luis, el ambiente se tornaba sombrío. Alejandro, aún con la adrenalina de la reciente confrontación, hojeaba nerviosamente los papeles que habían sido rescatados la noche anterior. La carpeta de pruebas, con recortes y documentos, era su única esperanza para limpiar su nombre y recuperar el control de su destino. «Abuela, ¿crees que esto bastará?», preguntó Alejandro con la voz entrecortada, mientras sus ojos recorrían las páginas llenas de injusticias. María, con la mirada decidida y serena, respondió: «Hijo, esta es la verdad que se ha escondido tras las sombras, pero debemos ser cautos. Luis no se detendrá ante nada para salirse con la suya». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro al imaginar la magnitud del plan de Luis. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, el ambiente se preparaba para el inminente golpe. A primera hora de la tarde, Luis convocó a una reunión de emergencia en una sala privada, donde se encontraban reunidos los socios más leales. Con tono imperioso, comenzó la sesión. «Damas y caballeros, hoy daré el último golpe para consolidar nuestro control sobre la fortuna de Alejandro». Uno de los socios, visiblemente nervioso, preguntó: «Pero, señor Luis, ¿no cree que ya hemos abusado de la confianza del joven? ¿Qué pasa si decide luchar contra nosotros?». Luis, apretando los puños, replicó con firmeza: «Si él se niega a firmar, se arriesgará a perderlo todo. Nosotros sabemos que sin el apoyo de los inversionistas y la estructura que hemos creado, no tendrá ni la dignidad ni la fortaleza para resistir». La tensión en la sala era palpable. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas de preocupación, mientras otros asentían en silencio, temerosos de cuestionar la autoridad de Luis. Mientras tanto, María y Alejandro se preparaban para actuar. Al atardecer, cuando la mansión se sumía en una penumbra cargada de presagios, la abuela decidió que era hora de tomar medidas urgentes para evitar el golpe final. Se dirigió a una sala pequeña, apartada del bullicio de la reunión, y llamó a un viejo amigo de confianza, don Ernesto, un abogado respetado y de principios inquebrantables, que había ayudado a la familia en tiempos difíciles. «Don Ernesto, necesito su ayuda. Luis está a punto de dar el último golpe. Si logramos exponer sus fechorías, tal vez podamos revertir este plan destructivo», dijo María, con la voz temblorosa pero decidida. Don Ernesto, tras escuchar atentamente, asintió con gravedad. «María, necesito que me entregue todas las pruebas que tenga. No podemos permitir que un hombre como Luis siga abusando del poder. Juntos armaremos un expediente que lo desenmascare y proteja a Alejandro». Mientras tanto, en la sala de reuniones de Luis, la junta extraordinaria se acercaba. Los socios ya habían sido informados de la reunión crucial, y el ambiente estaba cargado de nerviosismo. Luis entró con paso firme, portando una carpeta llena de documentos y una expresión que combinaba la determinación con la arrogancia. «Señoras y señores», dijo Luis abriendo la sesión, «hoy discutiremos la situación de nuestro cliente Alejandro. Es innegable que se ha mostrado renuente a aceptar las medidas necesarias para garantizar su estabilidad financiera». Entre los asistentes se podían ver rostros de duda y preocupación.
Uno de ellos, un socio de larga data, murmuró en voz baja: ¿será que realmente ha llegado al extremo? Luis continuó sin titubear. Si no acepta el acuerdo propuesto, perderá no solo sus inversiones, sino también el respaldo de todos nosotros. Estamos aquí para actuar en el mejor interés del negocio. Mientras la discusión se intensificaba, en esa sala, Alejandro y María, junto a don Ernesto, se encontraban en un despacho improvisado en el ala oeste de la mansión. Allí, don Ernesto revisaba con detenimiento cada uno de los documentos que habían obtenido. «Estos papeles son una bomba de tiempo», comentó don Ernesto dejando escapar una exclamación de asombro. Luis ha manipulado cuentas, forzado cláusulas abusivas y, de hecho, ha estado operando con prácticas que bordean lo criminal. Si logramos hacer públicos estos hechos, no solo salvarás tu patrimonio, Alejandro, sino que además se acabará con su reinado de terror. Alejandro, con el rostro pálido y la voz cargada de emoción, replicó: «Pero, don Ernesto, ¿qué pasa si él anticipa este movimiento? ¿Qué haremos si nos bloquea o si trata de callarnos de alguna manera?» María con firmeza intervino: «No podemos vivir con miedo, hijo. Hoy es el día en que decidimos luchar por nuestra libertad. No permitiremos que Luis destruya lo que hemos construido». Don Ernesto asintió y agregó: «Tenemos que actuar rápido. Mi equipo se encargará de recopilar y validar todas las pruebas. La clave es coordinar con algunos medios de comunicación confiables. Si la verdad sale a la luz, la presión pública y legal será imparable». De regreso en la sala de reuniones, Luis notó un cambio en el ambiente. Algunos socios comenzaron a mirar sus documentos con más atención y, en murmullos discretos, discutían sobre la veracidad de sus propias acciones. Un murmullo se extendió por la sala y un socio, con tono titubeante, dijo: «Señor Luis, tal vez deberíamos reconsiderar esta estrategia. La situación se está complicando». Luis, furioso, golpeó la mesa con la palma y replicó: «Basta de dudas. Este es el mundo de los negocios. O se toman decisiones duras o se queda atrás. Alejandro, si no se adapta, se perderá a sí mismo. Y ustedes, como mis socios, deben apoyarme sin cuestionar mi autoridad». Pero sus palabras comenzaron a caer en oídos que ya habían sido alertados. La semilla de la disidencia ya había germinado entre algunos de los presentes. En ese preciso instante, don Ernesto, desde el despacho improvisado, recibió una llamada urgente. Uno de sus contactos había logrado filtrar pruebas adicionales que confirmaban la manipulación de Luis. Con la mía, adrenalina corriendo por sus venas, anunció a María y Alejandro: «Ya tengo la prueba definitiva. Es el momento de actuar». Alejandro sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. Su mente se inundó de miedo y esperanza a la vez. Con voz temblorosa dijo: «Abuela, ¿crees que esto será suficiente para detenerlo?». María, con ojos decididos y voz firme, respondió: «Será el último golpe, mijo. Hoy la verdad vencerá a la opresión, y aunque duela, debemos prepararnos para lo que venga». Mientras la junta de socios avanzaba hacia una decisión que marcaría el destino de Alejandro, un grupo de periodistas ya se encontraba posicionándose fuera de la mansión, alertados por la filtración. Las redes sociales comenzaban a arder, con rumores y publicaciones que denunciaban prácticas corruptas y manipulaciones empresariales. La tensión se volvió insoportable. En la sala, uno de los socios se levantó y, con voz quebrada, dijo: «No puedo seguir siendo parte de esto. No quiero ser cómplice de este abuso». El silencio se extendió mientras varios ejecutivos asintieron. Luis, viendo que su estrategia comenzaba a desmoronarse, intentó imponer orden, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. «Esto es inaceptable», exclamó intentando recuperar el control. «Si Alejandro no firma, ustedes lo verán». Pero sus amenazas se disiparon ante la inminente tormenta mediática y la disensión interna. Mientras tanto, María y Alejandro, con la ayuda de don Ernesto, se preparaban para dar a conocer la verdad de manera pública. En un último y desesperado intento,
Luis trató de enviar un mensaje a través de un asistente para negociar un nuevo acuerdo, pero la comunicación se vio truncada por las múltiples filtraciones que ya inundaban la prensa. La balanza se inclinaba irrevocablemente a favor de la justicia y la transparencia. Con el golpe final lanzado, la mansión se convirtió en el epicentro de una batalla no solo por el control de los negocios, sino por la dignidad y libertad de Alejandro. En medio del caos, la voz de la verdad se alzaba con fuerza, y cada persona presente, ya fuera de parte de los ejecutivos o del equipo de periodistas, comprendía que el destino había cambiado para siempre. El último golpe había sido dado. Y ahora, en un instante cargado de incertidumbre y esperanza, se abría un camino hacia la liberación. El amanecer trajo consigo un aire renovado, un destello de luz que parecía prometer que, aún en medio del caos, la esperanza podía renacer. La mansión, escenario de traiciones y amenazas, se había transformado en el epicentro de una revolución silenciosa, en la que el amor y la determinación se alzaban contra la corrupción. Tras el último golpe, el ambiente en el recinto era tenso, pero algo había cambiado. La verdad, filtrada a través de medios y revelada ante todos, había generado un cisma irreparable en el grupo de socios leales a Luis. En una pequeña sala de reuniones alejada del fragor de la confrontación, Alejandro se encontraba sentado junto a María y don Ernesto. Sus rostros reflejaban cansancio, pero también una nueva determinación. El tumulto de la jornada anterior aún se palpitaba en su mente, pero en esa penumbra, el calor del amor de su abuela era un faro que lo guiaba. «Hijo, hoy has demostrado lo que significa luchar por tu dignidad», dijo María con voz temblorosa, pero llena de convicción, mientras tomaba la mano de Alejandro entre las suyas. «Este es el primer paso para recuperar lo que se te arrebató». Alejandro, con los ojos húmedos, asintió lentamente. «Abuela, no sé si soy capaz de enfrentar todo lo que venga. Siento que me han destrozado por dentro, pero ahora, gracias a ti, empiezo a ver un camino para recomponerme». Don Ernesto intervino, dejando sobre la mesa algunos papeles impresos con las pruebas que habían logrado recopilar. «La justicia puede tardar, pero cuando la verdad se expone, nadie puede detener el cambio. Ustedes han plantado la semilla, y ahora es momento de regar esa semilla con coraje y perseverancia». Mientras tanto, en el vestíbulo principal de la mansión, el murmullo de periodistas y ciudadanos indignados se hacía cada vez más fuerte. Redes sociales, cadenas de mensajes y conferencias de prensa comenzaban a inundar la información. Luis, que había logrado escapar momentáneamente de la sala de juntas, se encontraba en un pasillo oscuro, su rostro tenso, observando a través de una ventana cómo el mundo exterior comenzaba a volverse en su contra. En ese instante, un ejecutivo, que había decidido romper el silencio, se acercó a Luis con voz queda pero decidida. «Señor Luis, ya nadie cree en sus promesas. La verdad se ha derramado, y no hay manera de retroceder. Es mejor que empiece a buscar una salida antes de que todo se derrumbe a su alrededor». Luis, con la mandíbula apretada, replicó con tono frío. «No entienden nada. Este mundo de negocios es implacable, y yo hice lo que tenía que hacer. Creen que la culpa es mía. Malditos sean aquellos que no aprenden a sobrevivir». Sin embargo, sus palabras se disiparon ante el creciente estruendo de la indignación colectiva. Fuera, los flashes de cámaras y los gritos exigían justicia. Regresando a la sala, Alejandro se levantó lentamente, como si cada paso lo acercara a un renacer. Con voz firme y segura, se dirigió a don Ernesto y a su abuela. «Hoy no es solo mi batalla. Es la de todos los que hemos sido engañados y humillados. Prometo que, desde este momento, trabajaré para recuperar mi honor y restaurar lo que he perdido, sin importar cuán difícil sea el camino». María, con lágrimas en los ojos, se lanzó al abrazo de su nieto. «Mi niño, el amor es la fuerza que nos da valor para enfrentar la oscuridad. Tú, con tu valentía, has mostrado que el verdadero poder está en el corazón y en la lealtad hacia quienes amamos.
Siempre estaré contigo, pase lo que pase. La escena fue captada por las cámaras de televisión y difundida a lo largo y ancho del país. La imagen de una abuela abrazando a su nieto, en medio de la tormenta, se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para miles de personas que también habían sido víctimas de la opresión. Mientras tanto, en la sala de prensa que se había instalado en el vestíbulo de la mansión, los periodistas se aprestaban a realizar una conferencia que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Don Ernesto tomó la palabra ante la multitud, con documentos y pruebas en mano. Hoy, ante ustedes, presento evidencia irrefutable de prácticas fraudulentas y abusivas perpetradas por el señor Luis y sus cómplices. Estas acciones no solo han dañado la fortuna de un hombre, sino que han corrompido un sistema entero. Es hora de que se haga justicia. La sala se llenó de murmullos y aplausos. La verdad, tan largamente oculta, había emergido con fuerza, y el pueblo comenzaba a pedir cuentas. Entre la multitud, Alejandro subió al escenario, miró a los ojos de las cámaras y, con voz clara y decidida, dijo: «Hoy es el día en que el amor y la integridad triunfan sobre la corrupción y la codicia. No permitiré que la oscuridad de mi pasado defina mi futuro. Agradezco a mi abuela, a don Ernesto y a todos los que han confiado en mí. Juntos construiremos un mañana donde la justicia y la honestidad sean las bases de cada decisión». La ovación que siguió fue ensordecedora. Cada aplauso parecía llevar consigo la promesa de un futuro mejor, de un mundo en el que la verdad prevaleciera. Mientras tanto, en la penumbra de un despacho alejado, Luis observaba la escena a través de una ventana. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora estaba marcado por el pánico y la desesperación. Con el corazón acelerado murmuró para sí mismo: «No, esto no puede estar pasando». ¿Cómo se atrevieron a voltear la mesa? El ejecutivo que lo acompañaba trató de calmarlo. «Señor, ya es tarde. La verdad ha salido a la luz y los socios están desertando. No hay nada que podamos hacer para revertirlo ahora». Luis se apartó de la ventana, su figura encorvada por la culpa y el fracaso. La sombra del poder que había ostentado durante tanto tiempo se desvanecía, dejando solo un eco amargo de traición. De vuelta en el escenario, Alejandro cerró el discurso con una última frase que se grabó en la memoria de todos. «El poder del amor verdadero no se compra ni se vende, se gana con cada acto de justicia y cada paso hacia la verdad. Este es solo el comienzo del retorno de la esperanza». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, la mansión se transformó en un símbolo de redención. La lucha había sido dura, las heridas profundas, pero en medio del dolor emergía una fuerza imparable. Alejandro, acompañado por su abuela, don Ernesto y un ejército de ciudadanos dispuestos a reclamar su dignidad, había logrado encender una chispa de cambio. En una pequeña sala, alejada del fervor del vestíbulo, María y Alejandro se sentaron juntos, compartiendo un tierno silencio. La abuela, con la mirada llena de orgullo, acarició el rostro de su nieto y dijo: «Mijo, hoy has demostrado que el amor y la verdad pueden superar cualquier obstáculo. Has tomado el camino de la valentía y has abierto la puerta a un futuro mejor. Recuerda siempre que, aunque la oscuridad parezca invencible, siempre habrá una luz que la derrote». Alejandro, con la voz entrecortada pero llena de esperanza, respondió: «Abuela, sin ti no lo habría logrado. Me enseñaste que, en medio de la adversidad, el amor es la fuerza que nos hace invencibles. Juntos, no hay enemigo que pueda derrotarnos». La noche se cerró suavemente sobre la mansión, pero en cada rincón se percibía un nuevo aire de libertad. Las personas que antes habían vivido bajo el yugo de la opresión, ahora se alzaban para reclamar su derecho a la verdad y a la justicia. Las redes sociales, los periódicos y las radios retumbaban con mensajes de esperanza, y el impacto de aquel momento trascendía fronteras. En el corazón de la ciudad, miles de ciudadanos se unían a la causa, inspirados por la imagen de una abuela y su nieto que se negaban a rendirse. La lucha contra la corrupción había encontrado un símbolo poderoso.
el retorno de la esperanza, impulsado por el inquebrantable poder del amor verdadero. Y así, en medio de la adversidad, se forjaba un nuevo destino, un destino en el que Alejandro ya no sería definido por los errores del pasado, sino por la fuerza de sus convicciones y el amor incondicional de quienes siempre creyeron en él. El sol se asomaba tímidamente sobre Los Ángeles, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, mientras la ciudad despertaba con una sensación de renovación. Tras días de intensa lucha, revelaciones y cambios, la mansión que fue escenario de tanto dolor y corrupción se transformaba ahora en símbolo de redención y esperanza. La batalla legal, mediática y emocional que se había librado había dejado cicatrices, pero también enseñanzas profundas sobre el verdadero valor de la vida. Alejandro y María se encontraban en la sala principal, la misma donde horas atrás se había proclamado la verdad y se había sembrado la semilla del cambio. Sin embargo, en este preciso instante, el ambiente era distinto. Las luces se mezclaban con la calidez humana y la atmósfera se impregnaba de un sentimiento de liberación. Los medios habían transmitido el clímax de la lucha, y la opinión pública se había volcado en apoyo de la integridad y la dignidad de Alejandro. Ahora, la hora de la reconstrucción había llegado. Unos días después de la conmoción, en 1960, una conferencia de prensa organizada en el vestíbulo de la mansión, don Ernesto subía al podio con una sonrisa serena, mientras Alejandro se ubicaba junto a él y María a su lado, en una postura de unión inquebrantable. La sala se encontraba repleta de periodistas, ciudadanos y ex-socios que, al igual que muchos, habían quedado impresionados por la transformación de un hombre que había perdido casi todo para descubrir el valor real de la vida. Hoy, queridos amigos, no solo celebramos la victoria de la verdad, sino el renacer de una persona que ha aprendido que la verdadera riqueza no reside en las cifras de una cuenta bancaria, sino en el amor, la honestidad y la fortaleza interior, dijo don Ernesto, mientras asintía con determinación. Alejandro, visiblemente emocionado, tomó la palabra. Durante años viví atrapado en un mundo donde el dinero y el poder parecían ser la única medida del éxito. Pero comprendí, gracias a mi abuela, que el verdadero tesoro es la familia, la integridad y la capacidad de levantarse después de caer. Hoy declaro que mi vida ya no se define por lo que perdí, sino por lo que he encontrado en el camino, el amor incondicional y la libertad de ser quien realmente soy. La ovación que siguió llenó la sala de un eco de esperanza. Los periodistas registraban cada palabra y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo. Entre el público se destacaban rostros emocionados que reconocían en esa historia la lucha de cada uno por conservar su esencia. Mientras tanto, en un rincón del vestíbulo, Luis observaba desde la distancia. Su figura, antes imponente y segura, ahora estaba encorvada por la derrota y el remordimiento. Un ex socio, acercándose a él con voz temblorosa, murmuró: «Señor, Luis, quizá este sea el momento de replantearse sus prioridades. El mundo ha cambiado, y la gente ya no admira la avaricia». Luis, con la mirada perdida, apenas respondió: «No entiendo cómo es posible que todo se derrumbe tan rápido. Yo pensé que tenía el control». Pero en ese instante, Luis comprendió que el poder basado en la manipulación y el engaño no perdura. Su reinado de terror había terminado, y con ello, la oportunidad de iniciar un nuevo camino, aunque el precio fuera alto. Más allá del vestíbulo, en la misma mansión, María y Alejandro se encontraban en el jardín. El aire fresco de la mañana acariciaba sus rostros, mientras los aromas de las flores recién regadas impregnaban el ambiente. María, con lágrimas de orgullo y alivio en sus ojos, abrazó a su nieto. «Mijo, hoy has demostrado que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la capacidad de transformar el dolor en fortaleza», dijo ella, con voz suave pero firme. Alejandro, tomando la mano de su abuela, respondió: «Abuela, tú me enseñaste a ver más allá de lo superficial. Gracias a ti, comprendí que el valor real está en el corazón».
Aunque perdí mucho, también gané la oportunidad de reconstruirme y de vivir una vida auténtica. En ese preciso momento, don Ernesto se acercó a la pareja y les dijo: «La justicia se ha impuesto, y aunque el camino de la reparación será largo, hoy podemos mirar al futuro con esperanza. Alejandro, comenzarás a colaborar en proyectos que buscan reparar el daño causado y a apoyar a aquellos que han sido víctimas de prácticas corruptas. Este es solo el comienzo de una nueva etapa». Los aplausos de los presentes resonaron en el jardín, mientras la noticia se difundía rápidamente. Alejandro decidió, en un acto simbólico, renunciar a todas las deudas y contratos que lo ataban al pasado. Reunió a sus antiguos socios, a empleados leales y a miembros de la comunidad, y anunció: «A partir de hoy, me comprometo a invertir en proyectos que promuevan la transparencia y el bienestar social. Ya no quiero acumular riqueza a costa de otros. Prefiero construir un legado basado en el amor, la justicia y la solidaridad». Entre los presentes se escucharon murmullos de aprobación y lágrimas de gratitud. Uno de los ex empleados, visiblemente emocionado, se acercó a Alejandro y le dijo: «Gracias por luchar por nosotros, por ser un ejemplo de que el cambio es posible. Hoy, con tu decisión, nos has demostrado que la verdadera grandeza está en ayudar a los demás». Mientras tanto, la prensa capturaba cada instante de esta emotiva escena. Los titulares al día siguiente proclamaban: «El renacer de un hombre. La verdadera riqueza es el amor y la justicia». Las redes sociales explotaron con mensajes que exaltaban la integridad de Alejandro y el inquebrantable amor de una abuela, que nunca lo abandonó. Horas después, en una ceremonia organizada en un pequeño auditorio, se rendía homenaje a la valentía de aquellos que habían luchado contra la corrupción. María fue reconocida como el alma de la resistencia, y Alejandro recibió el premio al líder inspirador del año. Durante la ceremonia, un joven periodista le preguntó a Alejandro: ¿qué mensaje le daría a aquellos que hoy se sienten atrapados en sistemas injustos? Alejandro, con voz llena de convicción, respondió: «La lucha por la verdad y la justicia puede ser ardua, pero siempre vale la pena. Nunca olviden que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. Esa luz es el amor de nuestras familias, la fe en nosotros mismos y la voluntad de cambiar el mundo. No se rindan jamás». La multitud aplaudió con fuerza, y la ceremonia se convirtió en un canto colectivo a la esperanza y la renovación. Mientras tanto, María observaba, desde el escenario, con el rostro iluminado por una sonrisa serena. Ella sabía que su viaje, lleno de sacrificios y dolor, había rendido frutos que trascenderían generaciones. Con el paso de los días, la transformación se hizo aún más evidente. La mansión, que fue testigo de tantas sombras, fue convertida en un centro comunitario donde se impartían talleres de liderazgo, integridad y responsabilidad social. Alejandro, junto a un equipo de profesionales y voluntarios, se dedicó a apoyar a jóvenes emprendedores y a fomentar la educación en valores. La experiencia vivida se transformó en una lección que él compartía en cada conferencia y entrevista. En una de esas charlas ante un auditorio repleto, Alejandro concluyó: «Hoy, al mirar atrás, entiendo que cada caída, cada obstáculo y cada lágrima fueron necesarios para enseñarme lo que realmente importa. La verdadera riqueza no se compra ni se vende, se cultiva en el corazón y se multiplica con el amor y el compromiso de cada uno de nosotros. Que mi historia sea un recordatorio de que, sin importar lo que la vida nos depare, siempre podemos elegir levantarnos, cambiar el rumbo y construir un futuro mejor». El auditorio estalló en aplausos, y muchos de los presentes se sintieron inspirados a seguir sus propios caminos de cambio. Fuera, en el jardín transformado, la gente celebraba con música, comida y risas, disfrutando de un día que simbolizaba el triunfo del espíritu humano. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo y las estrellas titilaban con un brillo renovado, Alejandro y María se encontraban una vez más en la terraza de la mansión. La brisa suave acariciaba sus rostros y las luces de la ciudad parecían celebrar su victoria. «Abuela, ¿te imaginas lo que sería mi vida sin ti?», preguntó Alejandro,
con la voz llena de gratitud. María lo miró con ternura y respondió: «Mijo, siempre creí en ti, incluso cuando tú dudabas. El amor de una familia es la fuerza más poderosa que existe. Hoy, tu vida es la prueba de que, con fe y perseverancia, podemos transformar el sufrimiento en esperanza». Ambos se abrazaron, conscientes de que habían cerrado un ciclo doloroso para abrir otro repleto de posibilidades. La mansión, convertida en un centro de cambio y solidaridad, se erguía como un faro para todos aquellos que anhelaban un mundo más justo. Y así, en la quietud de esa noche, Alejandro comprendió que había encontrado la verdadera riqueza, no en los bienes materiales, sino en la oportunidad de volver a confiar, de reconstruir sus sueños y de compartir el amor que siempre le había brindado su abuela. La historia de Alejandro y María se esparció más allá de las fronteras, inspirando a comunidades enteras a luchar contra la corrupción y a valorar lo que realmente importa en la vida. Y en cada rincón, en cada sonrisa y en cada abrazo, se celebraba la victoria del amor, de la justicia y de la esperanza.